que es una bendición tenerlo con nosotros a nuestro hermano Benito. Él va a hablar sobre convertir a los hijos en campeones. Así es que Benito, bienvenido. En el nombre del Señor recibamos al hermano para esta conferencia. Gracias, pastor. Muy amable, gracias. Hermanas, hermanos, muy buenos días. Anticipadamente les doy las gracias por el tiempo que estarán escuchando esta conferencia. Un tema que he compartido en multitud de lugares y que hoy tengo el honor, el privilegio de estar aquí. Como conferencista, que es una actividad que desarrollo al 100% de mi tiempo, he aprendido que uno no puede impartir una buena conferencia sin el apoyo del público que lo está escuchando, o en este caso de la congregación a quien estoy hablando. Por tanto, les voy a solicitar toda su atención y que por favor, por un momento, nos olvidemos de celulares. Si lo tiene por ahí, póngalo en vibrador o en silencio. Si tiene niños pequeños, también póngalos en modo silencio. Y no me agrada mucho ver sillas vacías aquí al frente. Siempre aprendí también algo, que para calentarse hay que acercarse al fuego. Les voy a pedir a las personas que están allá al final que por favor me ayuden ubicándose aquí en las sillas de adelante. Por aquí tenemos otras también. Ese es un buen hábito que uno debe desarrollar en la iglesia, fíjese. Eso es un buen hábito que siempre debemos desarrollar. Estar al frente, estar más cerca y más cerca de quien está predicando para escuchar mejor el mensaje, para estar más atentos y para colaborar con la garganta del que está hablando. Muy bien. Hoy, aunque voy a hablar a los padres, quiero dirigirme específicamente y más específicamente a los padres hombres. Saben que hasta el día de hoy me pregunto, ¿qué sería hoy de mis hijos si yo no me hubiera convertido a Cristo? ¿Qué sería hoy de mis hijos? ¿Qué harían? ¿Cuál sería su destino? ¿Qué estarían haciendo? ¿Cómo los hubiera golpeado la vida si yo un día, 3 de agosto de 1982, hace 37 años, si ese día yo no hubiera entregado mi corazón a Cristo? Les aseguro 100%, hermanas y hermanos, que la vida de mis hijos hubiese sido totalmente diferente. Como podemos ver en muchos hijos, cuando los padres no están entregados al Señor, podemos ver cómo los hijos pasan derrotados, golpeados, sin lograr nada en la vida, no por culpa de ellos muchas veces, sino por responsabilidad de los padres. Cada vez que hablo de este tema, que lo he compartido muchas veces, cuento la misma historia. Este tipo de actividades trae a mi memoria aquellos años de mi niñez, de mi infancia. Yo nací en un barrio absolutamente pobre. Mi mamá era empleada doméstica y mi papá, un obrero que con machete en mano cortaba montes y terminó siendo empleado del ferrocarril. Éramos 5 hermanos. Un barrio donde no había agua potable, no había luz eléctrica, no habían calles pavimentadas, ni siquiera una escuela pública. Un día una señora a quien mi mamá le hacía oficios domésticos, me encontró en una esquina vagabundeando como la mayoría de niños de aquel barrio. Y me dijo: muchacho vago, ¿qué andas haciendo aquí? Te voy a llevar a mi casa. Voy a hablar con tu mamá. Te voy a llevar y yo te voy a dar de comer, pero con una condición.
primero le vas a dar de comer a los perros y después comes vos. Y efectivamente me llevó. Y estuve por un tiempo, pero un día, yo no sé si por amor, por compasión o por lástima, esta señora me internó en un hospicio, en un orfanatorio, un lugar de huérfanos, de niños huérfanos, donde realmente no todos éramos huérfanos, pero habíamos algunos como yo que aunque tenían padres no nos podían mantener, no nos podían sustentar ni con alimentos. Era una situación muy caótica, muy difícil. Pues llegué a aquel hospicio de niños huérfanos y allí estudié mi primaria, primero, segundo, tercero, cuarto grado. Pero esta era una de las instituciones de las más prestigiadas en el mundo en materia educativa. Era La Salle. A 2 cuadras de nosotros estaba el Instituto La Salle, donde estudiaban solo los millonarios, los adinerados. Hermoso edificio, lujosos ventanales, buses de primera categoría. Los muchachos pasaban elegantemente uniformados y nosotros solo los veíamos pasar. Pero la educación era prácticamente la misma. Estando en cuarto grado, y gracias a Dios el Señor me dio a mí la inteligencia para hacer siempre el primer puesto en la escuela, y estando en cuarto grado, un sacerdote, porque esta era una institución católica, un sacerdote de unos 80 años, italiano. Él era filósofo, un genio, porque la mayoría de personal sacerdotal que manejaba esa institución eran verdaderos genios. Ahí habían poetas, literatos, ahí habían juristas, ahí habían filósofos como este anciano. Se llamaba Gregorio de Nice. Todos le decíamos por cariño Goyito. Y Goyito me tomó en cuarto grado. Al ver mis calificaciones, se convirtió en mi mentor. Y mientras todos los niños jugaban en la hora de recreo, jugaban pelota en la cancha, Goyito ponía una silla para él, otra silla para mí. Y mientras todos jugaban, Goyito me tenía todos los días sin recreo leyendo libros. Y así leí cualquier cantidad de libros de filosofía, de los sabios de Grecia y tantas cosas. Allí Goyito me enseñó también oratoria, me introdujo al mundo de la poesía, de las letras, y resulta que salí de sexto grado de aquel instituto, de aquel hospicio de niños huérfanos, y yo solito me fui a matricular a una escuela de comercio, una escuela pública, y estudié 2 años de comercio. Terminé comercio y yo solito me fui a matricular a un instituto nocturno para estudiar bachillerato. Y después seguí estudiando y estudiando, hasta que llegué a la edad de 18 años. Y estudié administración de negocios posteriormente. Pero saben, las cosas sucedieron en mi vida muy aceleradas. No había cumplido ni los 19 años de edad, siendo prácticamente un adolescente todavía, ni los 19 años de edad cuando a mi barrio llegó una muchacha muy guapa de la misma edad. Impulsados más por las pasiones juveniles que por el amor, nos enredamos, nos escapamos, hicimos locuras y solo teníamos 18 añitos de edad. Pero yo trabajaba en una empresa que era afiliada a la compañía productora más grande del mundo en aquel tiempo, por lo menos, se llamaba la US Steel. Y en esta empresa éramos 3,000 empleados. Y yo fui escalando posiciones una vez que estaba estudiando en la universidad. Fui escalando posiciones y comencé a viajar por diferentes lugares. Y después recuerdo, un último puesto que tuve era el encargado de relaciones públicas de esta tremenda empresa. Ahí fabricábamos varillas de hierro, láminas de zinc galvanizadas, barcos camaroneros, estructuras metálicas, era de lo más grande. Y en ese puesto
yo comencé a relacionarme con altos funcionarios, con altos empresarios. Y aunque durante mi niñez había sido un muchacho muy sano, pobre, pero un buen muchacho. Pero cuando comencé a descubrir este mundo, allí me corrompí. Y me involucré con un grupo de funcionarios muy inteligentes, de primer nivel profesional, pero borrachos. Y allí me introduje al mundo del alcoholismo, terriblemente, siendo muy joven. Ya estaba casado. Y una vida muy dolorosa para mi joven esposa. La vida que los borrachos, en términos generales, les dan a sus hijos y a sus esposas. Fue muy difícil. Solo les hago esta breve introducción para contarles el tema que voy a desarrollar. Pasaron los años y después de una vida infernal, donde los pleitos con mi esposa ya no era quebrarse los platos en la cabeza, ya no era tirarse las puertas ni solo decirse palabras soeces. Yo tengo dormida todavía la parte superior de mi mano izquierda de una cuchillada que me pegó mi esposa. Y yo también le pegaba a ella. Era un infierno, unas cosas vergonzosas. Hasta que un día, recuerdo que era el 31 de julio de 1982. Yo tenía 3 días y 3 noches de no llegar a mi casa. Hacía desastres. Hoy la gente cree al verme que yo soy como un paquetito que cayó del cielo, porque no me conocieron antes. Una vez predicando en mi iglesia, se acercó una joven mujer muy guapa, pelo rubio, ojos verdes, con un cuerpazo de esas que sirven para portada de revista. Se acercó a mi esposa y después de escuchar el mensaje, le dijo: ay, hermana, yo quisiera tener un esposo como el suyo. Yo dije dentro de mí mismo: es que no me conociste. Resulta que un 31 de julio de 1982 salgo de mi casa 3 días y 3 noches. Llego en la madrugada del 3 de agosto y después de un tremendo escándalo, mi esposa me dice: esto se terminó. Era la segunda o tercera vez que me lo decía, pero ahora sí, en serio, fuimos donde unos abogados y tengo todavía en mis archivos el documento donde iniciábamos trámites de divorcio. Lo tengo en papel sellado, timbres de ley, con testigos y todo. También tenía 3 días de no ir a trabajar. Y después de ese gran escándalo, me voy a mi oficina. Todo un espectáculo, mi rostro, ojo morado, arañado y un desastre. Entonces una muchacha, yo recordaba que ahí en esa oficina habían unos muchachos jóvenes, cristianos, que de vez en cuando los miraba en una esquina orando. Y me acordé de ellos. Y allí en mi oficina llamé a una muchacha que trabajaba en ventas y le conté mi historia. Y me dijo, después de escucharme: pero yo qué le puedo decir, yo nunca he amanecido en la calle con otro hombre, nunca he sido borracha, pero le voy a llamar a fulano. Y llamo a otro compañero y le conté la historia. Y aquel hombre me escuchó y me compartió su testimonio, y ahí la importancia de compartir el testimonio. Y me dijo: mire, eso no es nada, yo he hecho cosas peores que usted, hice cosas peores que usted. Pero al terminar de platicar me dijo: pongámonos de pie. Me tomó de las manos. Yo tenía 3 días y 3 noches de andar bebiendo guaro, tomando licor por todas estas calles. Estaba mareado. Me tomó de las manos, me pidió que nos arrodilláramos y nos arrodillamos, y él comenzó a orar. Yo no recuerdo ni una sola palabra. Pero cuando terminó, me tomó otra vez de las manos y me dijo: pongámonos de pie. Me tenía que sostener porque yo estaba mareado, y así. Pero saben, cuando me venía levantando, de pronto, ¡pum!, como que una mano entró a mi corazón y me sacó algo de mi corazón. Y yo comencé a ver más claro. La alfombra de mi oficina la miraba más verde, las paredes más blancas,
Y yo comenzaba a ver el escritorio más café y comencé a caminar rápido alrededor de mi oficina y luego casi que a correr, y aquel hombre iba detrás de mí y me decía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo no sé qué me pasa, pero al verme él diferente me dijo, hoy Cristo entró a su corazón. Quedé como nuevecito, como que nunca había tomado un trago. Pero ahora tenía un problema. ¿Cómo regresaba a mi casa si mi esposa 2 días después se iba? Pero a las 5 de la tarde tengo que ir a mi casa. Y llego, y cuando mi esposa me ve, me dice, andate de aquí, borracho, degenerado, sinvergüenza, y comienza a armarse otro escándalo. Y entonces yo iba detrás de ella y le decía, Angie, espérate, fíjate que me hice cristiano. Angie, espérate que me hice cristiano, andate de aquí, sinvergüenza, borracho. Y fíjate que el hombre que oró por mí va a venir a las 7 de la noche a orar. Aquí que no venga ningún sinvergüenza. Bueno, ya cuando se iban acercando a las 7 de la noche, yo estaba temblando de nervio. Y se va acercando aquel hombre. Y lo mismo, mi esposa furiosa. Pero de pronto como que cayó un manto de paz sobre nosotros y entramos a la casa. Llegó el momento en que oramos. ¿Y saben qué pasó esa noche? Ese mismo día, 3 de agosto de 1982, cuando yo recibí a Cristo borracho, la noche de ese mismo día, mi esposa y mis 3 hijos también entregaron su corazón a Cristo. Regálele un aplauso al Señor. Eran mis hijos, mi única hija mujer de 11 años, el primer varón de 10, el tercero de 7. Hoy que miraba a los muchachitos en esta primera fila antes de irse a su escuela dominical, vinieron con nostalgia a mi mente esas imágenes de cuando mis hijos se levantaban, yo los llevaba a la escuela dominical. Pasó el tiempo y ya una vez recuperado del alcoholismo, restaurado, un día con mi esposa hicimos un trato y dijimos, aunque no viajemos, aunque no nos vistamos bien, aunque no tengamos carro, aunque no andemos en restaurante, vamos a hacer un pacto. Vamos a construir 3 edificios. Uno se va a llamar Brendalí, que es el nombre de mi hija. Otro se va a llamar Milton, que es el nombre de mi primer hijo varón, y el otro se va a llamar Jeffrey. Pero no nos referíamos a edificios construidos con bloques, ni cemento, ni piso, ni alambres eléctricos. Nos referíamos a construir la vida de nuestros 3 hijos. Y comenzamos con ese proceso. Aunque ganaba bien en aquel tiempo, yo pasaba con tremendos problemas económicos porque todo lo malgastaba. Teníamos un carro del año, pero del año 70. Mis amigos le decían Lázaro. Era conocido por Lázaro porque lo habíamos resucitado muchas veces en los talleres de mecánica. Un Subaru amarillo. Ese era como mi 4.º hijo. Era nuestro consuelo. Pero Lázaro, llegó un tiempo en que al lado donde iba mi esposa tenía un tremendo agujero. Estaba podrido. Y un mecánico un día que tenía un taller de pintor me dijo, no seas bárbaro, un día tu esposa se va a salir por ahí y se va a matar. Y metió el carro al taller, Ernesto, y le puso una lámina de hierro soldada para que mi esposa no cayera a la carretera. Era una tragedia realmente. Pero comenzamos a trabajar en el proyecto de construir la vida de nuestros hijos. Siempre me pregunto, pastor, ¿qué hubiese sido hoy? ¿Qué sería de mis hijos hoy? Si un día, padre y madre que está aquí presente, si un día yo no hubiera entregado mi corazón a Cristo. Y comenzamos hasta que un día por primera vez nos encontramos en el auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, llenos,
de alegría, orgullosos. Mirábamos cómo mi hija salía de su silla para ir a recibir su título de abogada. Posteriormente nos encontramos en el centro de convenciones del Hotel Honduras Maya, acompañando a nuestro hijo menor para recibir su título de licenciado en Comunicación y Publicidad. Luego volvimos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a acompañar a nuestro primer hijo varón para recibir su título de arquitecto. Hoy mi hija se casó, se fue a los Estados Unidos sin saber una sola palabra de inglés. Y estando allá, comenzamos a motivarla. Hija, ¿y qué vas a hacer? Que voy a estudiar inglés. Terminó inglés. Hija, ¿y ahora qué vas a hacer? Voy a estudiar para asistente de abogado y entró. Hija, ¿qué vas a hacer? Y para no hacerle larga la historia, mi hija tiene como 15 o más años de desarrollar su profesión de abogada en una corte del estado de Indiana, en Estados Unidos. Estudió 2 años de inglés jurídico y está certificada por el gobierno para traducir en cortes. Y cuando hay juicios con los delincuentes, ella está ahí traduciéndole a los jueces. Un día me invitó y cómo mi corazón se alegraba y cómo venía a mi memoria aquellos días de alcoholismo, cómo venían a mi mente aquellas tragedias y cómo ahora, después de haber conocido a Cristo, la vida había cambiado completamente. Y regocijado yo de ver a mi hija en esa altísima posición en los Estados Unidos, hasta el día de hoy desempeña su cargo. Y es la encargada de libertad condicional, es la que le recomienda a un juez si un delincuente queda preso o se va bajo libertad condicional en Estados Unidos. Mi hijo varón, que es arquitecto, actualmente está terminando de construir un propio edificio de apartamentos. Y mi hijo menor, que ha sido mi brazo derecho durante toda la vida, ahora en su negocio también de bienes raíces. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué sería de mis hijos hoy si yo no hubiera entregado mi corazón a Cristo? Padres, yo les hago la misma pregunta. ¿Qué será de sus hijos en el futuro si ustedes hoy no se comprometen con el Señor? ¿Qué será de sus hijos más adelante si ustedes hoy no se entregan totalmente a servir a Dios y a servir en esta iglesia y servir en esta congregación? ¿Qué será de esos pequeños hijos que tienen hoy adolescentes, niños todavía, pero qué será de ellos? Así como yo me hago esta pregunta hoy, usted se la podrá estar haciendo en el futuro. Crecimos entonces los 5, 3 hijos, mi esposa y yo. Disfrutábamos, nos hemos amado toda la vida. Con mi esposa hemos andado juntos, anduvimos juntos por todos lados, hasta que un día alguien tocó la puerta y era la muerte. Al lado derecho de mi esposa, ella a mi lado izquierdo, enfrente un médico, y nos dio una noticia fatal. Mi esposa fue diagnosticada con cáncer y fue un momento dolorosísimo. La operamos en el año 2012, estuvo bien todo el 2013, sus exámenes limpios, nítidos. 2014 fuimos a los Estados Unidos en diciembre de 2014, en noviembre y todavía parte de diciembre. Estando allá antes de Navidad, le vino una hemorragia. Llamamos al médico y nos dijo que nos viniéramos de emergencia y nos venimos. Nos dijo, pasen tranquilos la Navidad y fin de año, pero en enero comenzamos el tratamiento. Enero 2015. Y todo el año 2015
Fue una cosa dolorosísima, dolorosísima. Tratamientos, medicinas carísimas, ríos de dinero. Siempre estuve al lado de mi esposa. En enero de 2016, ahí sí que ya era dificilísimo. Ya se miraba debilitada. Yo renuncié a todo. No trabajaba. Solo porque fuera muy, pero muy indispensable una reunión me escapaba un poquito. Pero ahí estaba y miraba cómo el cuerpo de la que había sido mi mujer durante 48 años, desde que teníamos 18 añitos, se iba desgastando. Perdía y perdía y perdía fuerzas. Y yo al lado de ella oraba y salía en las madrugadas. Aquella ropa que era blanca, la ropa de cama, yo la sacaba en las madrugadas completamente rojas las sábanas de aquella hemorragia. Y salía al área de lavandería y levantaba las sábanas, toda su ropa. Yo la limpiaba, yo la cambiaba, yo hacía todo. Y se decía, Señor, sana a Angie, te hemos servido por más de 30 años, sana a Angie, Señor, te lo pido. Y nada. Hasta que un día yo sentí la voz del Señor que me dijo, no, me la llevo. Y yo me derrumbé y caí al lado de la lavadora, destruido. Y me dolía el corazón al ver que pastores, amigos, que correos de diferentes lugares estábamos orando y aquella voz a mí no me dejaba. Hasta que llegó el momento difícil. Un par de días antes mis hijos me llaman a una plática y me dicen, mira, te vamos a pedir algo que te va a doler porque te conocemos. Has sufrido mucho. Nos has dado un gran ejemplo como padre y como esposo, pero has sufrido demasiado. Te queremos pedir que el día que Angie se la lleve el Señor, no la velemos. Y eso no lo pude asimilar en el momento. No la velemos, porque ellos temían que algo me pasara a mí también. Porque me habían visto como en más de una ocasión yo me levantaba del lado de la cama de ella y un día iba caminando para el comedor y ¡pum! Caí como pajarito que le habían pegado una pedrada. Mi humanidad estaba en cero. Pero les dije, hijos, ustedes también tienen derecho de opinar, no la velemos. El 27 de abril del año 2016, a la 1 de la tarde, cerró sus ojitos, se los tapé, levanté las manos al cielo y le dije, Señor, en tus manos encomiendo el espíritu de Angie. Eso fue el miércoles 27 de abril de 2016 a la 1 de la tarde. A las 5 de la tarde del mismo día estábamos en el cementerio. Y estando ahí, pastores, amigos, hablaban, elogiándonos unos, otros dando ánimos. Cuando terminaron de hablar, esperaban de que yo dijera las últimas palabras. Un médico que me iba cuidando durante el trayecto para el cementerio, una rosa roja con una rama larga en mi mano. Yo la tenía en mis manos. Bajé la cabeza y a través de la ventanilla del ataúd vi a aquella mujer que desde los 18 añitos de edad estaba conmigo, 48 años juntos. Y yo solo alcé la rosa y la volví a ver y le dije, Angie, frente a esta tumba yo no tengo nada que decir porque todo te lo dije cuando estabas con vida. Y volví a ver nuevamente y le dije, Angie, frente a esta tumba, frente a tu cuerpo, yo nada tengo que hacer porque todo lo hice por vos cuando estabas con vida. Y con la rosa en la mano la solté y sentí los abrazos de mis hijos, de mis amigos. Y de pronto escucho la primera palada de tierra. Era como una espada que partía mi corazón.
la segunda palada de tierra, y cada palada de tierra era como una espada. Miren que penetraba mi corazón. Era horrible. La amaba a mi esposa. 48 años. Fue la última página que se escribió ese día. Regresé a mi casa con el corazón partido en 1000 pedazos. Pero sabe que ninguno de nosotros los hombres podemos decir, frente al éxito de los hijos, ninguno de nosotros puede decir que lo ha logrado solo. Nadie, ninguno de nosotros. Y esos hijos que uno se enorgullece y decir, tengo una hija doctora, tengo un hijo ingeniero. Y los hombres nos enorgullecemos cuando tenemos que hablar frente a otros de lo que son nuestros hijos, pero ninguno logra eso si no es con una mujer al lado. Una mujer que también ha hecho su parte, que también se ha entregado, que también ha hecho lo mejor para ver a esos hijos ahora formados. Y fue esa compañía de ella, fue ese acompañamiento durante tantos años que nos llevó a través del sacrificio, de las limitaciones, de los esfuerzos, a convertir a nuestros hijos en campeones. No porque sean multimillonarios, no porque tal vez sean lo mejor de todo el planeta Tierra, pero para nosotros, y al verlos lo que son todavía hasta el día de hoy que he quedado solo, al verlos a ellos, como aquellas semillas plantadas por mi esposa en el corazón de ellos, como aquella entrega, aquella abnegación de nosotros dos marcó el corazón de ellos. Y estoy seguro, sin temor a equivocarme, que esas semillas estarán allí para siempre, porque les enseñamos lo que es el amor, lo que es la unidad, lo que es el equipo familiar, y lo que es tener una visión positiva para el futuro. Padres y madres que están aquí, les digo algo. Muchos hijos fracasan en esta vida, no por culpa de ellos, sino por culpa de los padres. Muchos hijos no logran ni siquiera un título en la universidad, no por culpa de ellos, sino porque los padres nunca desarrollaron visión para el futuro de sus hijos. ¿Sabe qué? Visión para los hijos. ¿Cómo mira usted a sus hijos hoy? ¿Cómo sueña? ¿Cómo los visualiza? Visión, ¿qué visión es? ¿Cómo me veo yo y qué deseo lograr en el largo plazo? ¿Cómo mira a sus hijos hoy usted? ¿Qué imagen mental se forma de ellos? ¿Cómo sueña que ellos lleguen a ser un padre, una madre que no tiene visión positiva de futuro para sus hijos? No verá éxitos en ellos. Trabajamos con mi esposa entonces en cómo convertir a nuestros hijos en campeones, y les doy 5 I. Es muy fácil esto que voy a compartir. Yo no soy un conferencista que los voy a atribular con abundante material, ni trayendo textos gruesos para que usted al final no aprenda nada. Solo les doy 5 principios. 5 que yo les llamo las letras I's. Primera I, instruirlos, invertir en la instrucción de ellos, y todo nuestro esfuerzo y todo lo que hicimos iba orientado a ponerlos en aquellos años, en los mejores colegios de aquellos años, en lo que estaba de acuerdo a nuestra capacidad. Instruirlos, educarlos, formarlos, es educar académicamente a través de la educación formal en la escuela, en colegio, universidad. Y no es que los mandábamos a la escuela o al colegio nada más, sino que todas las noches yo estaba con ellos haciendo sus tareas. Y mi casa se había convertido en el centro de reunión del resto de compañeros de colegio. Y eran las 4 de la mañana, tal vez después de que terminaban de estudiar, y yo lo subía a Lázaro
y los andaba dejando por toda la ciudad. A veces Lázaro se me quedaba a las 2 de la mañana en la calle, pero iba a dejarlos. Acompañamiento, instruirlos, es educar académicamente a través de la educación formal, escuela, colegio, universidad, pero también en el hogar, la educación en valores éticos, en la fe. Por eso hablo de una educación integral en principios, en valores, en la fe, en el ejemplo que damos a ellos, instruirlos. Y mis hijos no estarían hoy donde están si no es porque pasaron por el camino de la instrucción. No importa cuánto sacrificio tenga que hacer usted. Hasta años después logré tener carro, un carro nuevo de agencia realmente. Y en los primeros días yo hasta bajaba los vidrios del carro, los 4, para que me vieran que ahora andaba en un carro nuevo. Y bajaba los vidrios porque ahora ya no andaba en Lázaro, ahora andaba en un carro nuevo. Pero cuánto sacrificio hubo detrás de eso para instruir a nuestros 3 hijos. Segundo, bueno, aquí tienen este pasaje muy conocido por todos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso lo saben muy bien ustedes, lo han escuchado más de una vez. Segunda ahí, iluminar. Los padres debemos ser como linternas. Miren, cuando los hijos van pasando por túneles de oscuridad, cuando viven momentos de crisis, momentos de dificultad, túneles de tinieblas, cuando hay momentos en que aquella hija de pronto salió embarazada y está viviendo un momento de agonía difícil, los padres debemos ser como linternas que van alumbrando en su camino. Qué bendición, padres y madres, que cuando los hijos están atravesando una situación, saben que pueden contar con sus papás. Yo siempre dije, donde estén mis hijos y pase lo que les pase, y no importa si tienen la culpa o no, donde estén voy a ir a recoger los pedazos y los voy a volver a juntar. No importa qué haya pasado, si cometieron errores, si fallaron, pero donde estén, yo voy a ir y voy a recoger esos pedazos y los voy a traer a mi casa, no importa cómo estén ellos, y los voy a recuperar emocionalmente y los voy a animar, porque yo debo ser una lámpara en medio de la oscuridad para ellos. Linternas. Recuerdo que estaba impartiendo una conferencia en un banco en Ciguatepeque, y yo hablaba de estas cosas, de cuando los jóvenes pasan momentos de dificultad, y en la primera fila frente a mí estaba una muchacha que trabajaba en este banco, y mientras yo hablaba de estas cosas ella lloraba amargamente. Terminó la conferencia, yo hablaba de tener visión para el futuro, de que no importa lo que pasara, había que seguir adelante, y esta muchacha lloraba. Cuando terminó la conferencia se me acercó en llantos y me dijo, quiero hablar con usted. Con gusto, ¿qué te pasa? Mire, me dice, yo estaba estudiando ingeniería civil, iba por 3er año, mis papás me mantenían de todo, pero cometí un error, salí embarazada. Y una vez que les dije, me echaron a la calle, me sacaron de la casa y dejé de estudiar. ¿Y dónde vivís? Vivo con una prima, porque ellos no me pueden ni ver. Pero sabe, me dice, después de que esto que usted ha hablado, yo le prometo que una vez que tenga mi hijo, vuelvo a la universidad. Y la animé. Pasaron los meses o años, tal vez, no recuerdo. Y estaba yo un día en un supermercado con mi esposa. Y de pronto se vino al frente una muchacha. Corrió hacia mí, me abrazaba, y yo un poco nervioso porque mi esposa estaba al lado.
Y me besaba la muchacha y me abrazaba y me decía, yo sé que usted no me recuerda, yo sé que usted no me conoce, pero sabe, me dice, yo soy aquella muchacha que estuvo en Ciguatepeque, que yo le conté que estaba embarazada y le prometí que después de eso yo iba a volver a la universidad. Tuve mi hijo, volví a la universidad y después de 6 meses, o hacía 6 meses, había recibido su título de ingeniera civil. Pero ¿cuántas veces los padres terminamos de golpear a los hijos después de una crisis? ¿Cuántas veces nosotros los padres contribuimos a la desgracia de los hijos? Debemos de ser luz, debemos de ser lámparas, debemos de ser linternas para alumbrar el camino de los hijos. Y no olvidar que nosotros también tuvimos tiempos oscuros en nuestras vidas. ¿Cuántas y cuántas veces? Recuerden entonces instruir, iluminar, integrar. ¿Qué significa esto de integrar? Integrar es hacer lo contrario de lo que está sucediendo en el mundo actual, desintegración familiar. Es que también los padres como que no manejamos este concepto de integración. Tenemos que aprender a hacerlo. Integrar es formar equipo, y siempre he dicho, aun cuando alguien está cumpliendo años en la familia, aún ahí hay que hacer equipo. Uno va a comprar el pastel, otro se encarga de arreglar la casa, el otro se encarga de comprar los frescos, pero formar equipo, hacer equipos, que cada uno se involucre en la celebración. Integrar significa totalidad, es decir, que todos participamos en todo. Pero hay lugares, mire, aunque parezca risible, pero hay familias donde dice, la refrigeradora es mía. El otro dice, el comedor yo lo compré. El otro dice, el televisor me cuesta a mí, nadie me lo toque. Y el otro, el equipo de sonido. O sea que cada uno es dueño de cada cosa. Eso no puede ser. En una familia es un equipo, hay integración, debemos de integrarnos, es formar equipo, que ningún hijo esté aislado de la familia. Hasta el día de hoy, cuando ya mis hijos tienen casi 50 años de edad, imagínese usted, y todavía nos ven andar juntos, todavía nos ven andar en actividades, todavía nos ven participar en muchas cosas, todavía participamos juntos, aunque ya tienen casi 50 años de edad. Integración, integrar. Otra más, inspirar. Recuerdo cuando mi hijo me decía, mira, me voy a salir de esta carrera de arquitectura. Es demasiado pesada. Esos arquitectos que nos dan clases lo que buscan es que no nos graduemos para que no les hagamos competencia. No quieren que nos graduemos. Voy a pasar como 10 años ahí para graduarme. Yo le decía, hijo, no importa, hijo, este es tiempo de estudiar. No tenés que preocuparte por trabajar, de eso me encargo yo. No importa que estés 10 años en la universidad, tenés que seguir adelante hasta que seas arquitecto. Tenés que seguir adelante. Y lo miraba, que a veces horas y horas sentados en aquella banca frente a una mesa de dibujo, desanimado, cansado. Hijo, tenés que seguir adelante. No importa, no pensés en trabajar ahorita, de eso me encargo yo. Seguí adelante, inspirándolo, motivándolo, llenándolo de entusiasmo. Y nunca olvidamos esos momentos hasta el día de hoy. Padre y madre, usted tiene que ser fuente de inspiración para que sus hijos no se rindan, frente a las diferentes adversidades de la vida. Inspirarlos. Instruir, iluminar, inspirar, para que los hijos no se desalienten.
Una más. Interceder. Hombres, les quiero decir algo. Y sé que para algunas mujeres que han asumido la responsabilidad por ser madres solteras, pero hombres, escúchenme atentamente. Un día aprendí cuáles son los roles del hombre en el hogar. Básicamente nos detenemos en pensar que la responsabilidad del hombre es trabajar duro, duro, duro y cada día más duro porque hay que mantener a la familia, y eso es correcto. Pero aprendí que hay 3 roles fundamentales en el hogar. 3 roles para el hombre. Número 1, el rol de rey. El rol de rey, ¿qué significa? El hombre es como rey en el hogar. Eso significa que es el líder. Eso significa que es el que ha sido investido de autoridad para gobernar correctamente su hogar. En el rol de rey, el hombre tiene el liderazgo. El hombre tiene la responsabilidad de gobernar, así como un rey en una nación. Así como un presidente en una nación tiene la obligación de gobernar bien su país, de gobernar bien su nación, así el hombre como rey en el hogar tiene esa responsabilidad. Pero hoy la irresponsabilidad nos ha llevado a entregar el liderazgo y muchas mujeres tienen que ejercer esa actividad porque son madres solteras, porque el hombre hace otras cosas. El rol de rey. Pero también aprendí que el rol del hombre no solo es de rey, sino el rol de siervo. Es siervo de la familia. Recuerdo cuando muchas veces y muchísimas veces, y especialmente los domingos, antes de irnos a la iglesia, yo me levantaba muy temprano y me iba al área de cocina y tal vez estaba aquel montón de platos sucios, ollas y todo, y me levantaba a las 5 de la mañana y lavaba todos los platos, todas las ollas, limpiaba estufa, limpiaba refrigeradora desde las 5 de la mañana, y ya tipo 8 antes de irnos a la iglesia bajaba mi esposa de su dormitorio, iba directo estirando los brazos. ¡Ay, cuántos trastos tengo que lavar antes de irme! Y llegaba a la cocina y miraba que estaba todo nítido, todo limpio, todo organizado, y entonces se me tiraba encima y me daba un gran abrazo y me decía: gracias, chaparrito, porque no quería yo lavar platos. Regálele un aplauso al Señor. El rol de siervo. Y muchas veces le decían: que no cocines, ya no te quiero ver en la cocina, vamos a comer. Y no había semana que no fuéramos a un restaurante, aunque fuera un comedor de carretera, pero íbamos. Rol de siervo, servir, servir. Y hasta el día de hoy sigo lavando platos, sigo limpiando la estufa, sigo limpiando el refrigerador, sigo llevando cosas a mi casa. El rol de rey, el rol de siervo. Y un último rol, y esto es fundamental, el rol de sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Que como hombres estamos para ministrar espiritualmente la vida de nuestros hijos. Que como hombres estamos para cuidar su vida espiritual. Que como hombres estamos para implantar fe en el corazón de ellos. Que como hombres estamos para acercarlos al Señor. Somos sacerdotes en el hogar. Y me encanta el ejemplo de un hombre en la Biblia que hacía precisamente eso, el rol de intercesor. Dice la siguiente escritura, léanlo bien aquí en la pantalla.
hablando de Job, mire qué trabajo de este hombre. Dice, sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas. Imagínense, eran 7 varones y 3 mujeres, 10 hermanos. Y entonces se ponían de acuerdo, hoy vamos a almorzar en tu casa. Y allí iban todos y hacían una buena carne asada, una buena barbacoa, pasaban alegres. Un domingo, el otro domingo te toca en tu casa. Y hacían gran fiesta en la casa del otro. Y así iban hasta que se cumplía el ciclo de 10, uno en cada casa. Pero el padre estaba pendiente de la vida espiritual de ellos. Y dice, sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Sigue diciendo la Escritura, una vez terminado el ciclo de los banquetes, es decir, una vez que se habían reunido en todas las casas, Job, porque los muchachos podían haber tomado vino, mucho vino, demasiado vino, podían haberse alcoholizado, podían haber cometido muchos errores, pero el padre dice, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. ¿Y qué hacía? Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado. Mire qué padre, mire qué sacerdote, mire qué hombre cuidando la vida espiritual de sus hijos. Tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre de todos los días, era una costumbre cotidiana. Todos los días Job entraba a la presencia del Señor, se postraba ante Él e intercedía por sus hijos para que se les purificara el corazón, porque Job decía, no vaya a ser que estos mis hijos hayan ofendido a Dios. Y entonces él, consciente de su rol de sacerdote, intercedía por ellos. ¿Cuántos de nosotros, padres, hombres, hacemos eso con nuestros hijos? ¿Acaso usted sabe lo que su hijo anda haciendo en la universidad? ¿Acaso usted sabe lo que su hijo anda haciendo cuando está reunido con otros compañeros? Pero Job se aseguraba de que la vida espiritual de ellos estuviera en orden. Y por eso se presentaba al Señor y decía, no vaya a ser que mis hijos hayan ofendido a Dios. Y él intercedía por ellos. Rol de rey para ejercer el liderazgo en el hogar. Provisión, proveer para el hogar, proteger a los hijos, proteger a la familia. Rol de siervo para servir en aquellas actividades de la casa, servir a los hijos, y rol de sacerdote para cuidar la vida espiritual de ellos. Sin embargo, encontramos en la Biblia otro caso, también conocido por ustedes, del sacerdote Elí. Sus hijos corruptos, sus hijos aceptando soborno, sus hijos conviviendo con las mujeres que servían en el templo, eran un verdadero desastre. Y Elí no les llamaba ni siquiera la atención. Por no meterse a problemas, como nos pasa muchas veces con los hijos, que decimos, ay, que haga lo que quiera. ¿Para qué voy a estar discutiendo? Yo no quiero problemas. Y aunque la mujer le esté diciendo a uno, mira que este muchacho tal cosa, ay, déjalo que haga lo que quiera. Y estos hijos de Elí eran corruptos, aceptaban sobornos, convivían con las mujeres que servían en el templo, hasta que un día Dios juzgó a la casa de Elí por una razón, dice la Biblia, porque no le estorbó a sus hijos. Es decir, nunca les sirvió de estorbo, nunca les llamó la atención, nunca impidió
de que estuvieran haciendo esos desórdenes. Y la casa de Elí fue juzgada por Dios. Espero que aquí solo hayan Job, que en esta iglesia solo hayan Job y que no hayan hombres Elí, que solo hayan padres como Job ministrando la vida espiritual de sus hijos y que no hayan padres Elí, que no les importa lo que hacen sus hijos. ¿Cómo convertir entonces a nuestros hijos en campeones? Número 1, instruyéndolos, educándolos. Haga cualquier esfuerzo, haga cualquier sacrificio por llevar a sus hijos a lo máximo que pueda a nivel académico. Número 2, iluminando el camino de ellos. Ya les dije, en tiempos de crisis de los hijos, usted es una linterna que les va alumbrando el camino. Número 3, inspirándolos, integrándolos, uniéndolos. Provoque reuniones familiares, júntelos, almuerce con ellos, integrarlos, inspirarlos en momentos de debilidad, de desánimo, y luego intercediendo por ellos. Casi todas las madrugadas, por no decir todas, es lo primero que hago. Ayer escribí a mi hija a las 4 de la mañana para saber cómo estaba a esa hora. Le dije, hija, estoy orando por vos, te estoy recordando. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja, estoy pendiente de vos siempre. Y aunque ella está casada, y aunque ella tiene su buen trabajo, pero no quiero perder ser el sacerdote de mis hijos. Y quiero hacer esa función hasta el día que el Señor me llame. Hermanas y hermanos, dediquemos la vida a lo que es verdaderamente valioso. No nos distraigamos. Les digo a la gente que oye conferencias, mis metas hoy no es tener casas, no es tener carros, que es bueno, no es tener fincas, no es comprar ropa de las marcas más caras, esas ya, si me vienen y si el Señor me permite, bienvenidos, pero esas no son las metas por las que trabajo hoy. Tengo 69 años de edad, 69 años de estar en este planeta Tierra. Y aunque el Señor decidió llevarse a mi esposa a los 66, ¿saben qué? Dios no ha terminado sus proyectos conmigo. Dios tiene planes conmigo todavía. Y para terminar, en medio de esa desilusión y ese dolor que yo sentía y reclamaba al Señor, Señor, te servimos 30 años con mi esposa, nunca te había pedido un milagro de esa naturaleza y cuando te lo pedí, no me lo hiciste. Y yo antes trabajaba la mayor parte de mi tiempo en el campo empresarial. Yo tomé la decisión de volver al campo empresarial. Pero cuando yo estaba como listo, recuerdo que una mañana me levanto de mi cama y voy a la sala con la decisión casi de comenzar a hacer contactos. Pero en lo que voy caminando a la sala, viene a mi espíritu una palabra y me dice, Benito, ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira hacia atrás es digno de mí. Y me detuve. Seguí caminando, después me senté en la sala y otra vez la palabra, ninguno que poniendo su mano sobre el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Y saben que por eso estoy aquí. Regálenle un aplauso al Señor.
Y tengo todo este tiempo solo de dar conferencias cristianas. Y lo quiero seguir haciendo. Y mi meta en esta etapa de mi vida es servir al Señor. Servir al Señor. Y no creo que haya nada mejor en la vida que servir a Dios.